Bienvenidos y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Yo soy Alexis Ortiz, como siempre muy contento, muy satisfecho de poder comunicarme con ustedes a través de esta señal democrática y muy satisfecho también de que esta televisora pública de Miami me dé la posibilidad, me conceda la gracia de poder entrevistar a gente valiosa, gente útil, gente que realmente le presta un servicio interesante a la comunidad en cada una de las actividades que realiza. Y además me permite a mí demostrar, de alguna manera convencer a la gente que no está convencida de eso, de que nuestra gente, los hispanos, los latinoamericanos, nuestra gente que sale al exterior, que viene a Estados Unidos, es gente provechosa, gente que viene a aportar. No son trenes de Aragua ni comegatos, son gente de primera, que se vieron obligados a salir de su país, pero entonces vinieron a enriquecer a los países a los cuales llegaron. Y de eso se trata la persona que vamos a entrevistar hoy. Este caballero es un periodista muy valioso. Yo voy a hacer que este libro, que es el motivo por el cual lo vamos a entrevistar, este libro se llama En la guerra no todos mueren, algunos pierden todo lo que era. En este libro se hace en la contraportada una pequeña presentación de este caballero que se llama Antonio María Delgado y dice así: es periodista y escritor con una amplia trayectoria cubriendo América Latina, con énfasis en Venezuela, su dinámica de poder y sus conflictos políticos e históricos de Venezuela. Su trabajo ha sido publicado en medios de alcance internacional y se ha distinguido por un enfoque investigativo y su profundidad narrativa. Es un periodista realmente valioso, serio, responsable. Yo le tengo mucho respeto por eso, pero además ahora nos sorprende porque es un tremendo escritor. Esta novela, que es su ópera prima, El peso de los que caen, es su primera novela, es una novela que estoy convencido de que va a tener un gran éxito editorial y de público. Por eso estoy entrevistando hoy a Antonio María Delgado. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Alexis. Es un placer estar acá y gracias por tus bondadosas palabras. Realmente. No, hermano, tú te lo mereces, de verdad. No hay ninguna exageración. Pero tú sabes, Antonio María, que aquí en este programa solemos pedirle a la gente que haga una presentación de sí mismo, ¿verdad? Para saber de dónde viene, qué hizo, cómo se formó, cómo es su familia, sus padres, su esposa, sus hijos. Háblanos un poco de ti a rienda suelta. Bueno, yo soy venezolano, nací en Caracas, pero desde pequeño mi familia viajó acá a Estados Unidos. Mi papá era un técnico petrolero, trabajaba en Pequibén en los años 60. La empresa petroquímica, sí. Exactamente, y él decidió que él quería, pero era técnico, y quería seguir estudiando petróleo en la Universidad de Oklahoma. Y se llevó a toda su familia para allá. Y yo llegué a los 14 años, estudié high school en Oklahoma, empecé a estudiar la universidad, pero tuve que regresar a Venezuela. Y mi papá falleció durante esos años. Después, ¿falleció en Venezuela? Falleció en Venezuela en el 89. Una época muy turbulenta para nosotros los venezolanos también. Muchísimo. Sí. Regresé, terminé mis estudios, empecé a trabajar en Brownsville, Texas. Y después terminé regresando a Venezuela para trabajar en el Daily Journal, que era el periódico en inglés que había en Venezuela. En los años 90, y me tocó esa época turbulenta que vivimos nosotros en Venezuela. O sea que estabas en Venezuela en el año más desgraciado, más aciago, más horrible de la historia de Venezuela, fue el año 1992, cuando fracasó en un golpe de Estado chapucero y sangriento el teniente coronel golpista Hugo Chávez Frías. O sea que en ese momento estabas en Venezuela. Y yo cubrí. ¿Lo cubriste? Las dos intentonas golpistas de Chávez. Estaba en ese momento con la agencia Reuters. La de febrero y la de noviembre. Sí. Era muchacho todavía, y no entendía del todo lo que estaba pasando en el país, pero sí. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en ese momento los venezolanos creíamos que estábamos en una de las democracias más estables y más sólidas de América Latina. Y mucho de lo que motivó a Chávez a lanzar sus intentonas estaban sucediendo debajo de la mesa, y para muchos de nosotros, cuando nos encontramos con esa situación,
comprendimos que no todo lo que percibíamos como la realidad era la total realidad. Había otra realidad detrás de eso. De manera de que me tocó eso. Después, cuando vino Caldera, también me tocó cubrir la crisis financiera, la crisis económica. El país estaba entrando ya en una etapa de desmoronamiento. Es importante precisar que eso que está diciendo Antonio María Delgado, que es que durante el gobierno del doctor Caldera, el segundo gobierno del doctor Caldera, Rafael Caldera, hubo una crisis financiera en el país de quiebra de bancos que realmente lastimó muchísimo, no solo la economía nacional, sino el funcionamiento del país. Perdón la interrupción, Antonio. Así es. Y poco después terminé saliendo del país. Reuters me llevó a Ecuador. Reuters, ¿no? Reuters, la agencia Reuters. Sí, fui... Reuters es la agencia internacional británica de noticias, sí. Tuve un par de años en Ecuador. Y ahí ¿En fue Quito? En Quito, sí. Me tocó la breve guerra entre Ecuador y Perú, no sé si te acuerdas. Claro. También empecé a ver el canibalismo político que había en Ecuador en esa época. ¿Qué año estamos hablando? Del 94 al 95, más o menos. Sí, hasta el 96. Hasta el 96. Que me traen, Reuters me termina trayendo acá a Miami, había una mesa de edición. Ahí pasé a concentrarme en los temas económicos. Estaba en la mesa de economía, de mercado financiero, macroeconomía de Estados Unidos y Latinoamérica, y estuve con la agencia hasta el 2005, cuando ellos deciden trasladar la mesa a Chile, y yo en ese momento decidí quedarme acá. Como tú sabes, mi esposa también era corresponsal, estaba en ese momento en la agencia EFE, estaba estable, y por razones personales decidimos quedarnos. Tengo que hablar de esa señora, Sonia Osorio, que yo le tengo mucho respeto y mucho afecto. Es una tremenda periodista y muy pronto le voy a pedir que nos conceda el honor de ser entrevistada aquí. Sonia Osorio, también periodista de primera. Sí, y actualmente, como tú sabes, trabajamos en el Nuevo Herald de aquí en Miami. Y eso un poco resume. Pasé un rato por América Economía, la revista, fui editor aquí en Miami, pero desde el 2010 estoy trabajando con el Nuevo Herald y el Miami Herald. Te voy a preguntar una cosa así un poquito para ilustrar a la gente. Menciónanos 2 o 3 grandes reportajes en los cuales tú hayas tenido protagonismo. Últimamente sí. Me he concentrado más en trabajos de investigación, que es lo que más disfruto al final. Tratar de conseguir la realidad o la verdad detrás de las fachadas. Porque como tú sabes, en el mundo de la política una cosa es lo que se presenta y otra cosa es lo que está pasando detrás. Una de las cosas y no fue el único, debo decir, pero yo y el periódico estuvimos entre los primeros en tratar de explicarle al mundo que en la esfera del poder en Venezuela se había enquistado un cártel de narcotráfico. Estuvimos junto con el ABC de España, que en ese momento también hacíamos un poco de competencia entre los dos. De sana competencia. De sana competencia. Y junto, el ABC de España tenía en ese momento a Emily Blasco, que es un gran periodista. Y él terminó escribiendo un libro que recomiendo a todo el mundo, que un poco ilustra cómo iba la investigación a Estados Unidos del cartel de los soles. Se llamaba Boomerang Chávez, y un poco explica lo que yo también paralelamente hacía en las páginas del periódico, que fue Hugo Chávez el que creó lo que conocemos hoy como el cartel de los soles, aun cuando había el nombre y las operaciones de narcotráfico que involucraba a militares venezolanos ya tenía historia, no empezó con Chávez. Lo que sí pasó con Chávez fue que él oficializó la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de narcotráfico. Y hubo una serie de reuniones donde llevó a sus lugares tenientes, incluyendo el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia que se encuentra hoy encarcelado en Nueva York, Tarek Laizami, Diosdado Cabello y otros suyos, y les dio órdenes de que empezaran a trabajar con la FARC en operaciones de narcotráfico, con el fin de castigar a Estados Unidos o perjudicar a Estados Unidos como un método de este proceso de guerra de cuarta generación.
y simultáneamente beneficiar a las FARC, la guerrilla colombiana, para que pudieran tomar el control en Colombia. Y era una sociedad, era una alianza que él justificaba con temas ideológicos, pero que terminó transformando a Venezuela, porque al final de cuentas era, en lo que presentaba Chávez, era un instrumento para supuestamente adelantar un proyecto político, pero lo que terminó pasando en Venezuela fue que el cartel terminó tomando las riendas del control en el país, y las decisiones que empezaron a tomarse eran en función de lo que beneficiaba al cartel, no tanto al proyecto político. Ese reportaje que usted hiciste en combinación con el ABC de Madrid fue un reportaje que yo no vacilo en darle un rango histórico, porque por primera vez se planteó algo decisivo, y es que deliberadamente Chávez, como algunos otros dirigentes políticos latinoamericanos del llamado socialismo del siglo XXI, que no es sino una manera mafiosa de hacer política, jugaron a inundar a los Estados Unidos de droga, porque era la manera de dañar a los Estados Unidos. En eso trabajaron Chávez, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Freddy Bernal, toda esa gente, Vladimir Padrino, toda esa gente que dirigió la narcodictadura en Venezuela. Eso fue te felicito y te reconozco, porque ese fue un reportaje que terminó siendo muy útil, muy, muy útil. Gracias. Sí, me tomó mucho, o sea, nos tomó, en realidad no fui yo solo, pero nos tomó mucho tiempo desarrollarlo y trataba de comentarlo, porque una de las cosas que no queríamos hacer es, obviamente, simplemente presentar la acusación, sino poder demostrar la acusación. Y eso toma tiempo. Y con respecto a algo que tenga que ver con las comunidades latinoamericanas, pues, que conviven en Florida, ¿hay algún reportaje que recuerdes? No, está un poco fuera de mi área per se. Yo principalmente cubro Venezuela y América Latina también, pero principalmente Venezuela para el Miami Herald y el Nuevo Herald. Sí me ha tocado un poco ver cómo ha estado la diáspora, y sobre todo temas relacionados con la política. Me ha tocado verlo con bastante detenimiento, y en los últimos tiempos en el periódico, no solamente por mi parte, pero sí de todo el periódico, estaba prestando la atención el impacto que ha tenido las políticas migratorias en la comunidad venezolana y de otros países latinoamericanos acá. Ha golpeado mucho la población nuestra aquí en el sur de la Florida, y ahora con el terremoto está enfrentando toda una nueva etapa de mayor incertidumbre, precisamente porque muchos venezolanos, debido a la hostilidad que están enfrentando aquí en Estados Unidos, estaban reconsiderando. Hay gente que está diciendo que hay que restablecerle el TPS a los venezolanos, porque ya el TPS que les quitaron de una manera lamentable, porque ya esos venezolanos que perdieron el TPS, bueno, ¿a qué Venezuela van a regresar si ya estaba en ruinas antes del terremoto? Imagínense lo espantoso que es la ruina ahora, ¿no? Sí, efectivamente, hace 2 semanas atrás la opción de regresar a Venezuela se desvaneció para miles de personas. No, yo leí por ahí que tú contaste el episodio de una gente que se perdió el TPS, se fue, los expulsaron para Venezuela, llegaron a un hotel y el hotel se cayó, ¿no? Sí, fue mi esposa, fue Sonia. Ah, fue Sonia. Fue Sonia quien sí. Y que me perdone Sonia, porque le estaba robando un mérito de ella. No me puedo robar el crédito. No, ella, realmente Sonia logró entrevistar a varios de los familiares que en medio de su desesperación están tratando todavía de saber qué pasó con ellos, porque hay muchos de ellos que siguen desaparecidos. El hotel donde estaban siendo colocados se vino abajo, y al menos creo que 140 o 130 de ellos habían llegado horas antes a Maiquetía en uno de estos aviones que vino de Estados Unidos. Los llevaron al hotel y instantes después el hotel se vino abajo. Que Dios los reciba en su eternidad. Bueno, hermano, vamos a desembocar en este libro. Este libro, señores y mis queridas amigas y amigos, yo lo disfruté muchísimo. Es uno de los libros que he leído con más delectación en los últimos meses. Yo tengo la obligación, por distintos motivos, de estar leyendo muchísimo, ¿no?
Y bueno, en toda mi vida he leído miles de libros, pero uno de los libros que he disfrutado es este libro. Ustedes no tienen idea cómo lo disfruté y cómo lo recomiendo. El peso de los que caen, basado en hechos documentados de la independencia de Venezuela. Es, como ya dije, la ópera prima, el primer libro literario de Antonio María Delgado, una novela histórica. La novela histórica ha venido a cumplir una función sumamente pedagógica en los últimos tiempos en que la gente está un poquito alérgica a la lectura. Y es que la novela cuenta la historia sin que la gente se den cuenta que le están contando la historia. Es un poco lo que decía Aquiles Nazoa, que el humorismo tiene la ventaja de que educa a la gente sin que la gente se den cuenta que lo están educando. Entonces, este libro entonces es un libro que cuenta un episodio sumamente interesante de la historia venezolana, del inicio de la guerra de independencia, cuando todavía la guerra era una guerra civil, una guerra entre venezolanos o entre españoles, porque todo el mundo era español allí, de tal manera que no era una guerra pues así multinacional, una confrontación entre naciones, sino una confrontación entre nosotros mismos. Ahí hubo unos excesos extraordinarios y voy a dejar que sea ya Antonio María Delgado el que nos eche el cuento. Sí quiero reconocerte dos cosas antes de que tú eches el cuento. Primero, tu gran capacidad investigativa, el buen manejo de la historia, el buen manejo del idioma castellano y una cosa muy inteligente, que es que tienes dos figuras principales. Una histórica, real, que es el Zuazola, Antonio Zuazola, el sádico teniente coronel español, y otro es un personaje, creo que se llama Tiburcio, un personaje de ficción, un personaje creado, pero que ese personaje representa algo que es demasiado importante en la historia y que siempre es desdeñado, que es el pueblo. Él es el protagonista, el pueblo como protagonista de la historia. Bueno, ya hablé demasiado, Antonio. Sí, efectivamente. En realidad el libro es, si hay que escoger, es sobre Zuazola. Este es un personaje que estuvo en Venezuela y que estuvo al inicio de lo que terminó siendo la cruenta guerra-muerte, que se formaliza con el decreto de guerra-muerte que dio Bolívar. Después de la primera república, que terminó en 1812, y terminó, por cierto, poco después del terremoto, el terrible terremoto de aquella época. Uy, qué casualidad, ciertamente. Sí. El terremoto le hizo un gran daño al proceso de independencia, como ahora nos está haciendo daño al proceso de transición hacia la democracia. Y terminó marcando lo que terminó siendo la guerra de independencia, la guerra civil. Y fue sumamente importante porque, entre otras cosas, llevó a la población a convencerse, o por lo menos a la iglesia de ese momento a convencerse, que el proceso de independencia iba en contra de la voluntad de Dios y que el terremoto había sido castigo divino. Y eso básicamente terminó poniendo fin, entre otras razones, pero esa fue una de las principales, terminó poniendo fin a la Segunda República. Ahí hubo un poco una exageración del libertario, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca. Creo que estaba entendiendo el impacto político en ese momento que iba a tener ese episodio. Vino el año 1813, poco después, en enero, y Bolívar tuvo que salir del país después que cayó la segunda. Pero en Oriente estaba un grupo de venezolanos que habían salido del país, se encontraban en Trinidad, habían decidido regresar, encabezados por Mariño, quien desembarca en la costa de Paria. Creo que hay un proceso donde forman un acta antes de llegar. Sí, es lo que llaman los 45 de Chacachacar, en un islote cercano a la península de Paria. Exactamente. Ahí estuvo Mariño, estuvo Sucre, estuvo Piar, estuvo Bermúdez, tuvo una serie de... ¿Piar estuvo? ¿Piar? Sí, Piar estuvo. Sí. Y ellos deciden emprender la liberación por la parte de Oriente. Esto sacude a Monteverde y decide enviar tropas a Cumaná. Cumaná era la capital de la provincia y habían tropas ahí, pero decide prestarle atención porque lo que empezó con estos 44 hombres terminó tomando control de gran parte de la provincia y tomar el control de Maturín. Y entonces ahí es que aparece esta figura de Antonio de Zuazola, quien era sumamente sangriento. Y parte de un modelo de sádico de la guerra, ¿no? Sí. Un poco lo que es Diosdado Cabello y Granco ahora en Venezuela.
que después fue superado quizás por el propio Boves. Sí, señor. Pero empezó mucho de este proceso, empezó con Zuazola. Y una de las cosas que quería yo mostrar en la novela era contar la historia de este señor, de lo que pasó en esos días, en esos pocos meses. Muy bien contada, hermano. Y gracias. Y visto desde el punto de vista, como tú decías, del pueblo. No quería contar los próceres, aunque sí describo un poco las decisiones militares que tomó Piar y un poco de la época. Trato de describir cómo era la batalla, cómo se peleaba en ese momento. Traté de hacerlo bajo un formato de thriller, porque si lees la historia, no quería hacer un libro de historia porque no era... Una pequeña interrupción. ¿Tuviste alguna asesoría militar? Porque la descripción de la estrategia militar es realmente óptima, es clamorosa. ¿Tuviste algún tipo de asesoría? Mucha lectura. Mucha lectura. Sí, a mí me tocó, esto lo hice en 3 años. La parte de la redacción fue quizás lo más fácil, una vez que tenía clara, una vez que uno sabe qué va a escribir, y las cosas tienden a fluir. Pero sí, yo pasé 2 años estudiando, tratando detenidamente de ver qué había pasado en esa época. Y una de las cosas que me encontré... Porque era otro tipo de guerra, además. Sí. La de los patriotas fue una guerra de guerrilla, en realidad. Y creo que parte del éxito que tuvieron ellos al liberar Oriente era porque entendieron que ellos no podían atacar de frente. Los españoles estaban, o el ejército español, porque tú decías, en realidad son venezolanos, creo que parte, pero estaban mejor dotados y tenían más hombres. Y la única forma de poder ser efectivos... Más estudios militares académicos. Sí. Y los patriotas fueron sorprendentemente exitosos en esas luchas y las luchas que siguieron después. El llanero venezolano se convirtió en un gran guerrero. Y un modelo reconocido incluso por el gran capitán español, el teniente general Pablo Morillo, que reconoció a los llaneros. Acuérdate que una vez Morillo dijo que si le dieran 10.000 llaneros de los de paz, él podía conquistar Europa. Sí, efectivamente. Y el llanero tenía una cosa muy particular, que es que, inicialmente no era soldado, pero el llanero arreaba, era muy bueno en la monta y andaba y usaba la lanza y la hacía, era parte del día a día y era muy certero usando la lanza, de manera que era muy ágil. Y tenían una forma muy distinta de pelear que terminó dominando la batalla en Venezuela. Pero bueno, quería yo en realidad contar sobre la historia del... sobre todo la defensa de Maturín, que es donde finalmente se centra el libro. Sí, la defensa de Maturín, cómo el pueblo defendió esa plaza con Piar, el coronel Piar a la cabeza. Exactamente, también Manuel Piar. Y José Teo Monagas. Que por cierto, el estado donde está Maturín hoy en día lleva el nombre de Monagas, que después fue un presidente autócrata de Venezuela. Así es. Y bueno, la novela busca relatar toda esta historia de una manera, decía, de thriller, para poder... No quería hacer un libro de historia adicional, porque además que no soy historiador, pero sí sé un poco sobre la narración y quería hacerlo entretenido para que las personas que empezaran a leer al principio llegaran hasta el final, lo cual a veces no es fácil hacer. ¿Y cuál es tu próximo libro, hermano querido? Yo quería seguir un poco la historia de todo esto. Seguir ese recorrido histórico. Exactamente. Quería un poco quizás lograr relatar lo que siguió después, que siguen siendo etapas muy interesantes, y un poco la grave crisis por la cual atravesó la sociedad venezolana durante esa época, y describir lo difícil que fue en realidad forjar la República. No fue... Muchos venezolanos de mi generación, de las generaciones posteriores, toman, voy a decir en inglés, lo dan for granted, de algo que se da la sensación de que se consiguió fácilmente, cuando en realidad esto fue un doloroso parto, donde la sociedad perdió quizás una cuarta parte de la población,
y estos procesos de transformación. Sí, se fue una guerra devastadora. Sí. El Libertador les dijo que habíamos concedido la libertad a cambio de todo, a cambio de 300 años de ilustración y de bonanza económica se consiguió la libertad. Fue algo terrible. Y lo otro es que las grandes diferencias internas dentro de la sociedad venezolana, este maltrato de las castas y de la población, quienes venían de la esclavitud y quienes eran de raza mixta, fueron maltratados durante mucho tiempo, y eso ha generado cierto sentimiento de odio hacia las clases superiores, que todavía hasta el día de hoy es algo que dificulta un poco el avance de la República. Porque ocurrió algo que ocurrió en toda América, incluso en Estados Unidos, que se independizaron los blancos, pero los negros siguieron siendo esclavos. Sí. O sea, tomó el poder la clase dirigente, la oligarquía criolla, muy ilustrada, muy valiente, con mucho mérito, pero el pueblo llano siguió más o menos en unas condiciones desfavorecidas, por decirlo de alguna manera. Y había mucho resentimiento social, que terminó siendo utilizado por las fuerzas realistas contra el movimiento independentista. De ahí el éxito de Boves. De ahí el éxito de Boves. Y tomó años en que eso terminó cambiando, cuando Páez y otros militares venezolanos lograron seducir a esa masa de la población que habían sido desviadas hacia la causa realista. No, y cuando Miranda primero y después el Libertador y Sucre se dieron cuenta de que era una guerra de rango continental. Sí. ¿Entiendes? Que no se trataba de liberar solamente a Venezuela, sino a todos los países, a todas las colonias hispanoamericanas, incluso Cuba y Puerto Rico, que el Libertador no llegó a tener tiempo para mandar los ejércitos expedicionarios a Cuba y a Puerto Rico que quería mandar. Sí, así es. Así es. Bueno, entonces, todavía, pero ya sabes más o menos cuál tema vas a abordar. ¿Será Boves? ¿Será ya el periodo de preparación y ejecución de la batalla de Carabobo? Ya lo tienes claro, porque nos falta un minuto. Confiésanos qué vas a hacer. La batalla de Carabobo es mucho más adelante. Mucho más adelante. Creo que quizás el resto de la Segunda República. El resto de la Segunda República. Quizás terminando en la batalla de San Mateo. Sí. Y lo impresionante que fue enfrentarse a Boves, del cual si Zuazola metía miedo, Boves metía mucho más miedo. Bueno, hazlo, hermano, porque te exhorto a que lo hagas, porque realmente has demostrado que puedes ser bueno para la novela histórica. Muchísimas gracias, Antonio María Delgado. Muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.